Buenas tardes, mi nombre es Rickmari Bárcenas, estudiante de Derecho en el séptimo trimestre en la Universidad Bicentenaria de Aragua. En la siguiente exposición vamos a hablar un poco sobre las relaciones mercantiles y los sujetos de las relaciones jurídicas mercantiles, como lo son los factores, corredores, dependientes y venduteros. Según la definición del artículo 94 del Código de Comercio nos dice que factor es el gerente de una empresa o establecimiento mercantil o fabril o de un ramo de ellos que administra por cuenta del dueño. Las características de esta definición nos dice que 1. Al factor se le encarga la dirección y administración del comercio del principal, que se refiere al comerciante, sea persona natural o jurídica. 2. Esta dirección y administración comprende todos los actos necesarios e inherentes al comercio y no actos aislados y particulares. 3. Al decir por cuenta del principal, significa que el factor tiene el poder de representación. 4. El factor debe desarrollar su actividad en el mismo lugar donde el principal ejerce el comercio o en un lugar diverso, como por ejemplo una sucursal. Naturaleza jurídica del factor. Según el Código de Comercio sostiene que en efecto se trata de una relación de mandato, ya que el factor y los demás dependientes ejecutan negocios por cuenta del principal. En este mismo orden de ideas, recordemos que en el artículo 1684 del Código Civil establece que el mandato es un contrato por el cual una persona se obliga gratuitamente o mediante salario a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otra. Forma de constituir el factor. Entonces se constituye tal como lo establece el Código de Comercio en su artículo 94, que nos dice, es el gerente de una empresa o establecimiento mercantil o de un ramo de ellas que administra por cuenta del dueño. Por su parte, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, que es el SAREN, indica que los factores mercantiles son los gerentes o gerente de una empresa o establecimiento mercantil. Entonces, el factor mercantil debe ser constituido por documentos registrados, que sería la asamblea extraordinaria ante el registro mercantil que corresponda. Deberán anexar copia de cédula de identidad o pasaporte vigente de los accionistas y del factor mercantil, base legal que se encuentra tipificada en el libro primero, título 2, sección quinta, en su artículo 94 al 106 del Código de Comercio. Seguimos con las causas de rescisión del contrato de factor. Para ello citamos el artículo 103 del Código de Comercio que nos dice los contratos entre los principales y los factores o dependientes por tiempo determinado son rescindibles antes de la expiración del término en los casos siguientes. 1. Fraude o abuso de confianza que cometa el factor o dependiente. 2. Ejecución de alguna de las operaciones prohibidas al factor o dependiente. 3. Injurias o actos que a juicio del Tribunal de Comercio comprometan la seguridad personal, el honor de los intereses del principal o del factor o dependiente. 4. Maltrato por parte del principal a juicio del Tribunal de Comercio. 5. Falta de pago en el salario de 2 meses consecutivos. Y por último, inhabilitación absoluta de los factores o dependientes para el servicio estipulado. El artículo 105 del Código de Comercio también nos habla de los derechos laborales y su revocación. Nos dice que los factores o dependientes tienen derecho a 1. Al salario estipulado, aun cuando no presten sus servicios en 2 meses continuos, si fuera por accidente inculpable. 2. A la indemnización de las pérdidas y gastos extraordinarios que hicieren por consecuencia inmediata del servicio que prestaron. Ahora bien, vamos a hablar sobre otro sujeto de las relaciones jurídicas mercantiles, el cual son los corredores, y son denominados también intermediarios o mediadores. La definición según el artículo 66 del Código de Comercio nos dice que los corredores son agentes de comercio que dispensan su mediación a los comerciantes para facilitarles la conclusión de sus contratos. Entonces, la definición del artículo 66 del Código de Comercio nos dice que los corredores son agentes de comercio que dispensan su mediación a los comerciantes para facilitarles la conclusión de sus contratos. En cuanto a las clases de corredores, tenemos corredor privado, que es el corredor que no es mercantil. Según el artículo 74 del Código de Comercio nos dice que la profesión de corredor es libre. Sin embargo, solo los corredores con carácter público pueden ejecutar los actos que la ley o una sentencia ordenen que se hagan por su ministerio. Y el segundo es el corredor público, que es el corredor mercantil.
Según el artículo 75 del Código de Comercio nos dice que para ejercer el oficio de corredor con carácter público se requiere gozar de un buen concepto, obtener una autorización del juez de comercio, previo informe de la Cámara de Comercio de la plaza en que se va a ejercer, otorgar fianza a satisfacción del juez por la cantidad de 1.000 a 12.000 bolívares, según la importancia de la plaza, o hipotecar bienes raíces por doble suma. Según el artículo 67 nos habla de la prohibición para ejercer correduría. Son 1. Los que no tienen capacidad para comerciar. 2. Los deudores fallidos no rehabilitados. Y 3. Los que hayan sido destituidos de este cargo o del de venduteros. No se podrá conceder habilitación de edad para ser corredor. De la responsabilidad de los corredores, el artículo 68 nos habla sobre la responsabilidad que corresponden a los corredores, que serían 1. De la identidad y capacidad de las personas que contratarán por su intermedio. 2. De la realidad de las negociaciones en que intervengan. 3. De la realidad de los endosos en que intervengan en las negociaciones que procuren de letras de cambio o de otros efectos endosables. El siguiente sujeto de las relaciones jurídicas mercantiles son los dependientes. De conformidad con el artículo 94 del Código de Comercio, la primera parte nos dice dependientes son los empleados subalternos que el comerciante tiene a su lado para que le auxilien en sus operaciones obrando bajo su dirección. Los dependientes no obligan a sus principales en los contratos que celebren, a menos que se les haya conferido expresamente esa facultad de ejecutar en su nombre determinadas operaciones de sus giros. Es importante destacar que los dependientes tienen doble condición de trabajadores, que son la relación laboral, y de mandatarios, que son la relación mercantil, que ejecutan negocios por cuenta del principal. Facultad del dependiente para obligar se encuentra estipulado en el artículo 99 del Código de Comercio. Nos dice que los dependientes no obligan a sus principales en los contratos que celebren, a menos que estos les hayan conferido expresamente la facultad de ejecutar en su nombre determinadas operaciones de su giro. La prohibición expresa del dependiente. Nos dice el artículo 98, se prohíbe a los factores y dependientes traficar por su cuenta y tomar interés en nombre propio o ajeno en negociaciones del mismo género que las del establecimiento en que sirven, a menos que fueran expresamente autorizados para ello. Las causas de rescisión del contrato dependiente la tenemos citadas en el artículo 103. 1. Fraude o abuso de confianza que cometa el factor o dependiente. 2. Ejecución de alguna de las operaciones prohibidas al factor o dependiente. 3. Injurias o actos que a juicio del Tribunal de Comercio comprometan la seguridad personal, el honor o los intereses del principal o del factor o dependiente. 3. Injurias o actos que a juicio del Tribunal de Comercio comprometan la seguridad del personal. 4. Maltrato por parte del principal a juicio del Tribunal de Comercio. 5. Falta de pago en el salario de 2 meses consecutivos. 6. Inhabilitación absoluta de los factores o dependientes para el servicio estipulado. El siguiente y por último sujeto de las relaciones mercantiles tenemos los venduteros, que la definición establecida en el artículo 82 del Código de Comercio nos dice que los venduteros venden y publican la moneda al mejor postor, productos naturales, mercancías sanas o averiadas y bienes muebles de toda especie. Se concatena también con el artículo 83, que son aplicables a los venduteros a las disposiciones de los artículos del 67 al 78. Son llamados también rematadores y martilleros, son comisionistas, pues venden a nombre propio pero por cuenta de otro, en pública moneda al mejor postor. Al vendutero se le aplica una serie de normas también que son propias de la actividad del corredor. La venduta tiene la naturaleza de una comisión, por eso la ley ordena aplicar las normas sobre la comisión en forma subsidiaria. Ahora bien, un comerciante es aquella persona natural o jurídica que, teniendo la capacidad para contratar, hace del comercio su profesión habitual, es decir, que toda persona que no se encuentre prohibida por la ley para realizar actos de comercio en un sistema de libre empresa como el nuestro, todos podemos comprar y vender en un determinado mercado. De conformidad con el artículo 10 del Código de Comercio, nos dice que son comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar, hacen del comercio su profesión habitual, y las sociedades mercantiles. Entonces podemos decir que es comerciante
el que hace el comercio su profesión habitual y las compañías de comercio. Por lo tanto, para ser comerciante, básicamente los requisitos son: 1. Capacidad para contraer obligaciones y 2. Ejercer el comercio habitualmente. ¿Cómo hacemos del comercio una profesión habitual? Repetir actos de comercio de tal forma que sean su ocupación ordinaria, que aunque esta ocupación ordinaria no sea permanente, haya la disposición y posibilidad de hacerlo. Que esa repetición de actos forme un hábito, ese hábito le imprime una condición especial y hace que el comercio sea su único y principal medio de subsistencia o su único principal medio de subsistir. En cuanto a la capacidad para ejercer el comercio, tenemos que los comerciantes son aquellos entes que tienen capacidad para contratar y que hacen del comercio su actividad habitual. Es decir, es su profesión. Cuando se dice que el sujeto debe tener capacidad, no es que la aptitud para contraer obligaciones y a la vez exigir el cumplimiento de ellas. Entonces, toda persona natural o jurídica puede ser comerciante salvo disposición contraria de la ley. Es una garantía constitucional que toda persona puede dedicarse a la actividad lucrativa de su preferencia, sin más limitaciones de las que establece la ley y la Constitución de la República de Venezuela. Son incapaces de ser comerciantes los menores no emancipados, los entredichos y los inhabilitados. Sin embargo, existen casos especiales, por ejemplo, el menor emancipado que puede ser autorizado para comerciar, tal como lo establece el artículo 11 del Código de Comercio. El menor emancipado de uno u otro sexo puede ejercer el comercio y ejecutar eventualmente actos de comercio siempre que para ello haya un autorizado para su curador con la aprobación del juez de primera instancia en lo civil y de su domicilio, cuando el curador no fuere el padre o la madre. En cuanto a la prohibición para ser comerciante, existen dos clases. Una, las de derecho público. Estas se refieren a que las personas que estando al servicio de la República, que son los funcionarios públicos, no pueden celebrar o negociar contrato alguno con ella, ni por sí ni por interpuesta persona, ni en representación de otra. Segundo, las de derecho privado. Estas están establecidas en el Código de Comercio en algunas cláusulas estatutarias de determinadas sociedades. En cuanto a las obligaciones de los comerciantes, tenemos la de respetar las normas competitivas. Estas se dividen en competencia ilegal. Ocurre cuando se infringen normas relacionadas con las siguientes situaciones: la exclusividad que la ley otorga a ciertas actividades. Es el caso de los monopolios de derecho, es decir, nadie puede infringir que la ley haciendo competencia al ente que disfruta del monopolio, como por ejemplo la explotación de hidrocarburos reservada al Estado. La siguiente prohibición es la competencia anticontractual. Es el caso en que la restricción a la libre competencia puede haber nacido de una autolimitación estipulada entre los interesados en un contrato bilateral o multilateral. Tenemos la siguiente prohibición, que es la competencia desleal. Es una conducta reprochable o deshonesta de un tercero con respecto de un empresario. No es un acto contra derecho, sino un abuso de derecho. Está vinculada a lo que es contrato, a la honestidad, a la corrección, buenas costumbres, buena fe. Estos actos se dividen en actos de confusión, actos de denigración, actos de desorganización interna de una empresa. Estos pueden estar constituidos principalmente por divulgación de secretos de fabricación, sonsacamiento de empleados clave y por la desviación de la clientela. En cuanto al valor jurídico de la contabilidad, nos dice el artículo 32 del Código de Comercio que todo comerciante debe llevar en idioma castellano su contabilidad, la cual comprenderá obligatoriamente del libro diario, el libro mayor y del libro de inventarios. Puede llevar además todos los libros auxiliares que estimara conveniente para el mayor orden y claridad de sus operaciones. El artículo 44 del Código de Comercio nos dice también que los libros y sus comprobantes deben ser conservados durante 10 años a partir del último asiento de cada libro. La correspondencia recibida y las copias de las cartas remitidas serán clasificadas y conservadas también durante 10 años. La contabilidad cumple funciones de interés para el empresario, puesto que éste tiene interés de estar perfectamente enterado de la marcha de la empresa. También tiene interés los intereses
Los terceros o acreedores, puesto que el empresario es en algunos casos un administrador de capitales ajenos que debe demostrar los resultados de una actividad